redes sociales. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Bendecidos, ok. Dirá, ¿y eso para qué es? Tranquilo, no se vaya. Si ya en la iglesia están haciendo cosas raras, espere, tranquilo, no se vaya usted a molestar. Sí, muy bien. Recordarle antes de ir a la palabra, nuestros anuncios entonces del mes de diciembre, tenemos una programación para que usted nos acompañe de fin de año, si está bien de que usted esté aquí en Bogotá o esté por estos sectores, le invitamos a que nos acompañe en cada una de nuestras actividades. Amén. Muy bien, súper bienvenido usted. Ahora sí, ¿listos para la palabra? ¡Ay Dios! Ok. Quiero contarle que a veces me gusta aprovechar las fechas que se celebran tradicionalmente para reflexionar, ¿sí? Para reflexionar. Y en algunas oportunidades, ¿por qué no preparar un mensaje? ¿Por qué no preparar un sermón para hablarlo a los hermanos de la iglesia? Como bien sabe usted, ayer y hoy se celebra el famoso Día de las Velitas. Día de las Velitas. Los que vinieron hoy fue porque anoche no encendieron velitas y se pudieron dormir. No, mentiras. Molestando, molestando. Se celebra el famoso Día de las Velitas por mucho tiempo. Y a veces, incluso, este día tiene más fuerza que otros. Yo no sé si usted sabía eso. ¿Sí? Y le tengo que contar que si una de las fechas que recuerdo más feliz de mi vida de niño fue esta. Le abro mi corazón. De niño. ¿Por qué? Porque cuando era niño que vivía en la finca, ya ustedes saben que eh, crecí en el campo, pues realmente yo no sabía que se celebraba, pero se sabía que el 7 se prendían velas, gústele quien le guste. Y no se sabe por qué. Lo importante para uno de niño era que ese día era un alto en la agenda tradicional de trabajar, de trabajo de campo, de ir a hacer, de ir a esto. Era un día diferente, era un día de descanso. ¿Cómo no le iba a gustar a uno? Uno no pensaba ni siquiera en lo que se celebraba ese día, sino yo recuerdo de niño que uno salía, era el día de salir de la finca, de ir a otras vecindades, de reunirse con los vecinos y de jugar, de comer y de por alguna razón prender velas, sobre todo en aquella época en el campo, cuando era lícito, se compraba pólvora. Yo no sé si hay alguien aquí de esos dos voladores, sí, se compraban por docenas, entonces allí era muy chévere, yo tengo muy lindos recuerdos de los diciembres en ese tiempo de campo porque en la finca se echaba un volador, pum, 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 y entonces el vecino de la otra vereda respondía, respondía, y entonces echaba un volador, pa, y mi papá y la familia, mi mamá, entonces, ¿quién fue? Ah, fue fulanito de tal, de la finca tal. Y entonces volvía y le echaba otro. Y el vecino respondía. Entonces, ese era el WhatsApp de la época, señoras y señores. Esa era la notificación, el tilín del teléfono, ¿sí? De que algo estaba, era la forma de comunicarse. Y uno era feliz. Para algunos era una bobada, pero para uno de niño eso era una belleza. Recuerdo a mi papá que me decía, o el vecino echaba polvo, vaya, échale un volador al vecino. Y tan, zin, pom, pom, pom. Y era la manera de comunicarnos. En mi época no habían muchas velas, pero se tenía que quemar algo. Entonces, en la finca se conseguían llantas viejas de bicicleta, de motos, de lo que fuera, y se le prendía candela. Lo importante era quemar algo. ¿Por qué? No sé, pero ese día hay que quemar algo. Ese día toca prenderle candela a algo. Algo tiene que arder en la casa, fuera del mal genio de la mamá. Algo tiene que quemarse. Entonces, ese día era una bendición para uno de niño. Le estoy hablando de mi niñez. Le estoy hablando de cuando era un niño, que eso era una bendición y era una belleza. Pero ya viejo, quise averiguar, quise investigar el tema y por eso le digo, aprovechar incluso a veces las fechas, las festividades que se celebran, que todos celebramos incluso, porque en el año usted ve el calendario y hay muchos festivos. Y cada festivo hace referencia a un acontecimiento histórico o hace referencia a una fiesta santa, entre comillas santa, alusiva a un santo. Entonces, se festeja el festivo tal de julio, de junio. A nosotros no nos interesa de qué santo se está celebrando, lo importante es que ese día se descansa. Esa es el que puede, ¿no? Porque hoy en día
Ese día es el día de dormir, ese día es un día diferente, ese día es el día de descansar. Aunque no sabemos qué estamos festejando, día festivo de fiesta, es festejo, lo importante es que ese día cambia la agenda. ¿Sí o no? Entonces no me venga aquí con religioso que yo hago esto, pero que esto no lo hago. Mi hermano, usted también festeja los demás festivos del año. ¿Sí o no? Porque algo hace. Y así mismo, uno a veces en la vida celebra cosas que ni sabe que está celebrando. Y particularmente a la tradición le sucede mucho. A la tradición, incluso anoche muchas personas encendían velas niños, pero no saben por qué. Entonces resulta que por allá para el 1857, el Papa Pío que había de turno, el Papa que había de turno en la época, el Papa Pío IX, dictaminó o hizo una declaración, un sermón que fue declaración en todo el mundo, donde celebraba dos acontecimientos importantes. El primer acontecimiento, celebraba que a María se le había anunciado que iba a tener un bebé. Y ese era el Salvador del mundo. Y además en su sermón, el Papa Pío IX también declaró ese 7 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, que en esa fecha se le había sido anunciada el nacimiento del Salvador. Y hasta le pusieron un nombre bonito. El nombre que le colocaron al día, que por cierto se ha perdido en la tradición, fue Dios es indescriptible. Así se llamó ese día. Y la gente anoche prendía velitas, pero ¿por qué? Lo importante es que hay que prenderlas. Hay que encenderlas porque hay que encenderlas. Pues tradicionalmente se estipuló esta fiesta por esto, pero anoche la gente encendió velas, pero no entendía el edicto ni del Papa, y se ha vuelto tradición, como muchas cosas en la vida cristiana, que se nos han vuelto tradición. Venimos a la iglesia, pero a veces no sabemos por qué venimos. Y estoy seguro que la gente, las personas, enciende velas, pero hace rato perdieron la razón de por qué hacerlo. Ahora, bíblica o no la celebración, no me interesa decírtelo. Lo que sí quiero hacerle énfasis en esta mañana es lo siguiente: que más que encender velas, el Señor en su palabra nos llama sí a permanecer como una vela. ¿Aló? ¿Sí me entendió? Sí. Ya vamos, ya sabemos por dónde vamos. ¿Qué pastor? Que si esta es del diablo prenderle velas. Mi hermano, no me haga preguntas absurdas. Lo que yo vengo a hablarle es que más que usted se ponga a encender un poco de velas, la Biblia sí nos llama a que permanezcamos como una de ellas. ¿Y cuándo Jesús nos dijo eso? Cuando predicó en Mateo capítulo 5, versículo 14 y dijo: leeré en Nueva Traducción Viviente. Ustedes son ¿qué? Mensaje conocido por todos los cristianos. Un texto que hasta de memoria no sabemos y que está en otros evangelios. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Luz. Siguiente. Nadie enciende una lámpara. ¿Cuántas lámparas hay aquí? Ese contexto latino que nos hace pensar lo que no es, ¿no? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de ¿qué? En cambio, la coloca en un lugar alto donde a todos los que están en la casa, de la misma manera, dejen que sus ¿qué? ¿Qué? Siguiente, amigo. Nos quedó el muchacho. De la misma manera, dejen que sus buenas ¿qué? Brillen. Permanecer como una vela encendida. ¿Cómo? Brillen. Luz a la vista de todos, para que todos alaben a quien. Señoras y señores, en esta hora leímos lo que es conocido como uno de los mejores sermones que se ha escrito en la historia de la humanidad: el Sermón del Monte. Parte del Sermón del Monte acabamos de leer. Jesús en el Sermón del Monte, si no lo sabías, dio varias enseñanzas. Subió en monte, Mateo capítulo 5, y en Mateo 8 baja. Entonces,
5, 6, 7 y parte del 8, bueno, antes del 8 hasta el 7, es Jesús en un monte con sus discípulos en un alto, hablándoles una de las mejores predicaciones que se haya podido escribir o dar. Incluso Gandhi, uno de los grandes sabios y pensadores que considera la historia de la humanidad, dijo que el mejor discurso elaborado por alguien algún día fue el que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte. Y parte de ese sermón nos dice o nos enseña esto. Y Jesús nos dijo claramente que somos luz. Como lámparas encendidas debemos entonces ser. Y a la luz de esta verdad, más que velitas, el 7 de diciembre, la idea es comenzar a encender otras cosas. Porque si usted y yo, por la palabra, somos considerados luz, pues la naturalidad de la luz es que brille. ¿Por qué me parece oportuno hablar de esto hoy? Porque aunque hay muchas personas que llevan con el Señor muchos años caminando, no pareciera que fueran luz. Son personas que irradian otra cosa, irradian más bien tristeza, oscuridad, enojo. Hasta uno piensa dos veces para hablarles, porque son gente fuerte, difícil, porque es gente más bien oscura. Y ni hablar de la otra realidad y de la otra parte, de esa triste manía que ha entrado a nuestras iglesias, ese humanismo que le ha dado más lata, le ha dado más hincapié al tema de la tristeza en el corazón, a siempre estar desanimado, a siempre estar enlutado por las circunstancias y las dificultades. La pregunta es, a la luz de semejante versículo, déjamelo por favor, versículo 14 de Mateo 5, ustedes son luz. Luz es una demanda también en el pasaje. Si el Señor nos dice esto referente a haber llegado a sus pies, la luz no puede permanecer apagada por unos instantes o por algunos días o por algunos minutos cuando se habla de ser luz en Dios. Si se es luz, debes permanecer en luz siempre, como sucedió en Levítico. En Levítico, yo no sé si usted supo quién empezó o quién inició la fogata, la candela, la llama, el fuego en la mesa en el altar donde se quemaban las ofrendas. La Biblia dice que la encendió el mismo Señor, que descendió fuego del cielo y el sacerdote tenía una tarea: no dejar por nada del mundo que se apagara el fuego. Entonces tenía que echarle leña, tenía que atizarlo, tenía que quitarle la ceniza, tenía que estar al frente del fuego a toda hora, las 24 horas del día. Es más, históricamente se dice que el fuego del templo del Antiguo Testamento, que se encendió en Levítico, se vino a apagar el 70 después de Cristo, cuando es destruido el segundo templo. O sea, duró muchos años encendido ese fuego. Y hay una enseñanza espiritual para nosotros, y es que el fuego, la luz que el Señor Jesucristo nos dio, porque si alguien nos dice el Señor Jesucristo en su palabra, es que Él es luz, ¿no? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y esto habla de que cuando Él llega a nuestras vidas, pues entonces tenemos que irradiar o reflejar la luz que Él nos ha dado. Lo que pasa es que la contradicción está en las acciones y la contradicción está en la vida que muchos profesamos. Y como la vida y las acciones se pueden ver, entonces qué oportuno recordarle a la iglesia lo que deben ser en Dios: luz. Qué oportuna fecha de velitas, donde mucha gente anoche encendía frente a su casa velas, pero con la paradójica situación de encender la tradición, pero con vidas apagadas. Aló. Es decir, encendían velitas muchas personas, pero con una vida entristecida, con una vida enlutada, con una vida en oscuridad. Personas que no han podido dejar ciertos pecados que permanecen entonces en las tinieblas. Y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a permanecer en la luz. Es por esto que decidí titular este mensaje: encendiendo más que velitas. ¿Cómo se titula esto? Encendiendo más que velitas. La verdad, te voy a ser sincero, no para faltarte al respeto, no. Es para que me entiendas lo que quiero decir con esto. No me interesa si enciendes velitas o no. Lo que me interesa es que enciendas lo que debes encender. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos luz cuando seguimos a Cristo. Entonces, en los pasajes, por lo menos descubro 3 principios que el Señor nos pide que encendamos si somos luz. 3 principios que tú y yo debemos encender
si nos consideramos luz. Y el primero de ellos lo descubre en el versículo 14. Por cierto, principio que permanece muy apagado en muchos. Dice el texto. Lea conmigo. Ustedes son la luz del mundo. Esto es una afirmación. Y aquí descubro el primer principio que debes encender. Tú y yo debemos encender el briquet. Tú y yo, más que velitas, debemos encender nuestra identidad. ¿Qué debemos encender? ¿Allá es una sugerencia o es una afirmación? Ustedes son la luz del mundo. Hermana, no sople para aquí porque me apaga la... Mentira, es molestante. ¿Qué tenemos que encender? La identidad. Porque escúcheme, si algo ha permanecido apagado en muchas personas es su identidad. Anoche muchas personas, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Colombia, encendían velitas, pero no tienen clara su identidad. Hoy en día tenemos el problema de tener niños que se creen niñas. Tenemos el problema de tener niñas que se creen niños. O también tenemos el problema de tener personas que no se creen ni niñas ni niños. Exacto. Y yo en esta semana veía una noticia que yo pensé y dije, eso el Señor vendrá por ahí ahorita en estos días. Fue la otra semana. ¿Por qué? Porque vi gente en otros países que se creen perros. Yo no sé si usted ha visto esa vaina. O se creen animales. Y yo dije, ¿dónde tienen su identidad? Si la Biblia a los cristianos les dice, ¿qué son? ¿Qué somos? Luz. Y eso nos tiene que dar a nosotros, ¿qué? Identidad. ¿Estamos entendiendo esto? Quiero decirte que en el griego esta primera frase tiene un énfasis especial. Es como diciendo, vosotros mismos sois, como una doble forma de decirlo, para acentuar una identidad clara, para hacerte énfasis y decirte lo que realmente eres para que te lo creas. Ahora, se dice que cuando Jesús predicaba el Sermón del Monte, y si tú lees Mateo capítulo 5, hasta ahora estamos leyendo el versículo 14. Del 1 al 14 no hay mucha distancia. Los mensajes que Jesús ya ha dado hasta el 14 son cortos, son prontos. Y se dice en el contexto bíblico que cuando Jesús subió al monte era de madrugada. Entonces, ¿qué estaba recibiendo Jesús con sus discípulos cuando decía, ustedes son la luz del mundo? ¿Qué recibía? El sol naciente que resplandecía. Y Jesús, me encanta la pedagogía de Cristo, que Jesús echaba mano a lo que tenía alrededor. ¿A qué compararía el reino de los cielos? A un árbol de mostaza. ¿A qué compararía el reino de los cielos? Había un hombre con un campo y que tenía trigo y cizaña. Jesús echaba mano de lo que tenía alrededor. Y no dudo de que Jesús echó mano esa mañana del resplandeciente sol para hacerle entender a los hijos de Dios, a los discípulos, que son luz. ¿Qué son? Luz. Además, Jesús estaba posicionado en un lugar alto, en un monte donde seguramente podía ver las aldeas. Entonces continuó diciendo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Así que, mi querido hermano, en esta mañana pretendo decirte que más que encender velitas el 7 o cualquier día o cuando se vaya la luz, lo que tú debes encender en tu vida es tu identidad. ¿Y por qué tu identidad? Porque en nuestras iglesias hay mucha gente que todavía no ha entendido la identidad que tienen en Cristo. Cuando se entiende la identidad, se comienzan a hacer cosas diferentes. Permítame explicarte. Por eso, cuando usted y yo llegamos a Cristo, el Señor es lo primero que nos da. Es lo primero que trabaja con una persona, la identidad. Es más, un cristianismo saludable es aquel que le enseña a los primeros discípulos lo que son en Dios. Lo que son. ¿Qué eres? Pueblo escogido, linaje, soy una nación santa, soy alguien por el cual Jesucristo pagó el precio del pecado, soy un pecador, identidad, soy una persona, un pecador, pero el cual Cristo murió en la cruz para perdonarle. Cuando tú le das identidad a una persona, la persona comienza a arreglársele muchas cosas de su vida. ¿Me estoy haciendo entender? La luz siempre ha sido un simbolismo de la presencia divina. Si usted se pone a leer el relato de la creación, lo primero que el Señor hizo en el versículo 3 de Génesis del capítulo 1 fue la luz.
y su luz intervino en medio de las tinieblas que dice el texto bíblico, como se encontraba el universo o la tierra. Así que la presencia del Señor en luz siempre va a ser lo primero que llegará a nuestra vida y es lo primero que tenemos que encender y por nada del mundo dejarlo apagar. Así que Jesucristo, nos dicen profetas como Isaías o Malaquías, que incluso es el sol radiante de Dios. Y cuando el Señor hizo la afirmación, daba por sentada que era nuestra vida en Él. Por eso Jesús en su palabra se llama a sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y el que recibe a Jesús se va a convertir en un reflector de lo que Cristo es. Como en otras palabras, el que anda entre la miel, si tú andas con Cristo, luz debes irradiar, pero no como una estrella rockstar. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Esos orgullosos que... No, la luz que nos habla el texto y el pasaje habla de una identidad de madurez, de gozo, de alegría, de saber quién se es en Cristo. Y cuando se sabe quién se es en Cristo, no cualquier bus te sirve. Porque cuando tienes tu identidad clara, sabes qué es yugo desigual. Aló. Cuando tienes tu identidad clara, eres como el varón bienaventurado del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Cuando tienes clara tu identidad, aprendes a decir que no a ciertas cosas que no te sirven, porque tienes clara tu qué. Y si algo lucha la humanidad es con la identidad. Es más, ¿sabía usted que la mayoría de personas quieren tener una identidad prestada? ¿Quieren vivir con la identidad de otro? Pregúntele, hace un tiempo, no sé si ahora porque no lo he notado, pero hace un tiempo atrás se preguntaba: ¿y tú qué quieres conocer? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser como fulanito. Identidades prestadas. ¿Quién es tu héroe? A mí me gustaría ser como tal. A mí me gustaría ser como este cantante. A mí me gustaría ser como este artista. Particularmente suelen los niños tener esas aspiraciones. Y muchos incluso crecimos con una identidad prestada, particularmente con lo malo de nuestros padres. Y somos igualitos a ellos. Una identidad que no es la que Cristo quiere para ti y para mí. Pero cuando tú llegas al Señor, el Señor te dice: ustedes son luz. Identidad. Aprenda eso. Por eso, en esta Navidad, en este tiempo, lo que más debes encender es tu identidad. Es tu identidad en el Señor. Ahora, Pablo, Pedro, Juan dicen en repetidas ocasiones en sus escritos que ahora, como hijos de Dios, somos llamados hijos de luz. Muchos llevan vidas no de luz, sino de oscuridad, de pecado, de luto, de tinieblas, sino de tristeza, y aún no están reflejando la identidad del Señor. Un ataque cotidiano que va a tener el enemigo contra ti es en tu identidad. Recuerda la forma en que Satanás colocó tentación en el Señor Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, súbete a tal lado. ¿Qué estaba tentando Satanás? La identidad. Poniendo a prueba su identidad. Si eres hijo. Y es lo que el enemigo siempre va a querer quebrar en ti. Es más, incluso, escúchame, ¿cuántos de los que están aquí han fallado? Si usted es de los míos, que se siente mal como una basura después de que falla, no con el pastor, no con la iglesia, con Dios. Si usted es de esas personas, me va a hallar la razón. Una de las primeras confrontaciones mentales es: ¿por qué hiciste eso si eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Una de las primeras confrontaciones es: yo no sé si del Espíritu Santo o del diablo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el diablo también nos hace sentir como basuras. Y no es que allá canta, y no es que predica. ¿Qué está poniendo a prueba el enemigo? Mi identidad. Y el Espíritu Santo también, por un lado, diciéndote: ¿por qué te comportas así si tú eres hijo de Dios? Siempre la identidad va a estar en juego, entre comillas hablando, frente a lo que es el pecado. Ahora, me encanta la afirmación: ustedes son la luz del mundo. Y aquí me pregunté: ¿por qué el texto no dice ustedes son la luz en el mundo? Sino que es lo que dice: del. Y cuando decimos que es del mundo, está diciendo que ¿qué? Que pertenece a él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que lo que quiero decirte con esto es que
El texto dice del mundo, no en el mundo, porque la iglesia es respuesta para el mundo de pecado. Usted y yo somos del mundo, porque el texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al... ¿Y ese mundo quiénes somos? Nosotros. El Señor te rescató del pecado y sigue siendo luz del mundo. Ahora como luz perteneces al mundo para que al mundo te sientas identificado con él y le irradies entonces eso que tienes. Porque no hay forma, escúcheme, y qué bueno que diga del mundo. Esto para aquellos religiosos que sienten que no tienen que contaminarse. Te quiero decir que no funciona así. Y qué bueno que el texto diga del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de ayudar bien en el mundo o a alguien es sintiendo compasión, sintiéndose comprometido, sintiéndose parte de. De otra manera no va a haber forma de hacerlo. Por eso Jesús, cuando predicó en la multitud, Marcos capítulo 8, le dijo a sus discípulos, siento compasión de la gente. Vamos a darles de tragar. Aló. Y entonces multiplicó unos pocos panes y unos pocos pececillos. Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Desinteresadamente no, lo hizo porque estaba comprometido. No hay forma de bendecir, no hay forma de ayudar al mundo si no nos sentimos comprometidos con él, si no sentimos compasión de él. Aló. ¿Por qué los veo tan callados? Continúo diciéndole que en las antigüedades las ciudades palestinas solían estar ubicadas en cerros, en lugares visibles. Incluso servían como faros en las noches donde había luz para ubicarse. Y sabe, Jesús está en un monte dando un sermón. Queramos o no, usted y yo, por haber llegado a los pies de Cristo, encendamos o no nuestra identidad, estamos siendo exhibidos donde todo el mundo nos ve. Aló. Y si así es la medida, si todo el mundo nos está viendo por ser cristianos, mejor es tener una identidad clara. Porque imagínese usted profesar con su boca que es cristiano o que es seguidor de Cristo, pero con una identidad oscura y usted siendo visible. A esto, señoras y señores, es que se le llama mal testimonio. ¿Cómo se le llama mal testimonio? Se le llama mal testimonio a la persona que no sabe que es visible. Te quiero dar la noticia, señoras y señores, eres una persona visible. Eres alguien que te están viendo, porque ser luz implica no estar escondido, sino implica estar exhibido. Entonces, corremos gran peligro si uno de nuestros soldados no tiene su identidad clara, porque si es visible, está viendo aquel que no es creyente, que no tiene una identidad clara, está dando mal testimonio, nunca querrá ser de la luz. Pero qué rico es tener gente en la sociedad, en las diferentes esferas de la sociedad, médicos, arquitectos, políglotas, secretarias, conductores, pilotos de avión, mercaderistas, en todos los escenarios de la sociedad. Qué rico es tener personas cristianas, pero con una identidad clara. Dan testimonio donde se paren. Mi jefe cristiano da testimonio. Mire cómo se comporta, es justo. Pero lamentablemente a veces no son las noticias que recibimos. Qué importante es en este tiempo encender nuestra ¿qué? Identidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Termino para pasar un segundo diciéndote que si algo encendió el Señor en la Biblia, en sus grandes personajes, fue su identidad. A Pedro le dijo un día, tú eres, y después le dijo, tú serás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás Pedro, Cefas, roca fuerte. ¿Qué le estaba dando el Señor a Pedro? Una nueva identidad, una identidad más clara. Me encanta siempre, y estoy que me predico en estos días, le voy a predicar acerca de Jacob. El Señor cambia la identidad de Jacob porque Jacob significa suplantador o el que suplanta. Y si usted nota, desde antes de que Jacob se encontrara con el Señor, con el ángel, y le fuese cambiado su nombre, Jacob se dedicó a suplantar. Era lo que hacía. Por ahí usted lee unos negocios como turbios con el tío. Por ahí ve usted que también le metieron gato por liebre, que trabajó por una y le dieron otra. Sí, sí, se supo. Por allá usted lo vio en una pelea familiar o en una disputa familiar, entregando lentejas por una bendición de primogenitura, siempre suplantando. Por allá usted colocándole unos palos a unas ovejas para que cuando se reprodujeran le salieran más del color que él quería. Cosas raras.
Pero Jacob es diferente cuando se encuentra con el Señor, porque le cambian su identidad. Ahora no eres Jacob, sino Israel, que significa Dios lucha. Y sé que me predico acerca de eso, no le digo más porque si no me tiro el mensaje. Pero el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Así que el propósito de Dios contigo es darte una identidad clara. Señoras y señores, le hablo a aquella mujer, le hablo a aquel hombre, ten una identidad clara. Cuando tú tienes una identidad clara, no cualquier cosa te sirve, porque tú aprendes a decir no porque eres hijo de Dios. O aprendes a decir sí cuando tienes que decir sí porque eres hijo de Dios. Pero hoy en día descubrimos personas tomando decisiones equivocadísimas. ¿Y sabe dónde radica el problema? Radica en que no tienen una identidad clara. Enciende tu identidad. Pero no solo el pasaje nos invita a encender nuestra identidad, sino que también nos invita a encender otra cosa. Versículo 15: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, o del almud, canasta, vasija de barro. Nadie enciende una lámpara. ¿Cuántas lámparas hay aquí? Sí, no, es que esos conceptos latinos que nos metieron en la cabeza, que lámpara es otra cosa. No, señor. La Biblia. Amén. Otra vez. ¿Cuántas lámparas hay aquí? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Escuche esto. La coloca en un lugar que. ¿Para qué se coloca? ¿Por qué los bombillos no van en el piso? Bueno, en algunos lugares sí por decoración, pero la mayoría de veces, ¿por qué siempre van arriba? ¿Qué dice? En un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. Señoras y señores, en este tiempo no solo debes encender tu identidad, sino que también debes encender tu servicio. Porque la luz, si no sirve para alumbrar, ¿para qué sirve? Si no se coloca en alto, se desaprovechó. Mi hermano, si tú no enciendes tu servicio para lo que eres luz, entonces alumbra. ¿Aló? ¿Está entendiendo esto o no lo está entendiendo? Entonces tenemos personas que se creen la última Coca-Cola del desierto del Señor, ¿no? Pero no sirven solo sirven para poner problema, solo sirven para hacer obstáculos. No se sienta aludido porque usted no es de esos. Amén. Solo sirven para decir lo que no está bien. Y tu servicio, tú eres luz también. Y la luz se coloca en un lugar alto para que la gente se aproveche de ella, en el buen sentido de la palabra. No sé si me hago entender. Así que mi hermano Mateo, como intérprete de muchas profecías de Jesús, hace alusión a la función del servicio que cumple la luz. Y Isaías 61 habla de una palabra profética: levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estas palabras que acabo de mencionar de Isaías, ¿sabe quién las trajo a memoria y regían la vida de una persona en la Biblia? ¿Sabe de quién? De Pablo. Por allá en Hechos capítulo 13, la Biblia dice que Pablo predicaba la palabra con denuedo y que tuvo gente que se interponía, obstáculos, fariseos. Y entonces Pablo recuerda la palabra y le dice más o menos así: predicamos porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Cómo responde Pablo ante la confrontación de no predicar? Yo lo hago porque el Señor me dijo en Isaías, es un texto de Isaías, el Señor nos ha puesto como luz a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Así respondió Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo, como luz del Señor, sabiendo que era luz, sabía y tenía claro que tenía que brindar un servicio. Tenía que predicar. Con obstáculos o sin obstáculos. Tengo que hacerlo porque para eso es que soy luz. ¿Tú para qué crees que eres luz? ¿Para ser una estrella rockstar? ¿Para que te tomen fotos? ¿Para firmar autógrafos? No, eres luz para servir. Porque la luz no se pone debajo por allá para que no alumbre, sino se coloca en un lugar alto para que toda la casa se beneficie de eso, pueda iluminar. Ahora, la luz es para siempre prestar un servicio indispensable.
¿Qué es lo primero que usted busca cuando le toca levantarse a las 4 de la mañana? Este aparatico que usted ve aquí. O, y prende la qué? Luz. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque la luz presta un servicio indispensable. No sé si esto le habla. O sea que usted como luz debe prestar un servicio que es indispensable para otros. Dios mío, ojalá que estemos entendiendo esto. Amén. Entonces, ahora, la función más importante de la luz. ¿Sabe cuál es la función más importante de la luz? Pero alumbrar, ¿dónde? Antes de ser tan espirituales, ¿cuál es la función natural? Claro, si yo me levanto de noche, el objetivo de la luz es disipar la oscuridad, quitarla. ¿Esto le habla? ¿Qué están entendiendo, Señor? Mi hermano, usted y yo somos luz para disipar las tinieblas de este mundo, para disipar la oscuridad. Este trabajo, la Biblia nos dice que los ángeles quisieron hacerlo, pero la Biblia dice que los ángeles no se les dio la potestad. Se le entregó ese trabajo a quienes. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de predicar el evangelio para disipar las tinieblas? Usted. Usted y yo. Entonces, si tú eres luz, presta el servicio que debes prestar. O si no, estamos pagando la factura del recibo de la luz y no nos estamos beneficiando en vano. Se siente un descanso cuando se dice. Mi hermano, ¿me estás entendiendo? Así que continúo. El mejor servicio es dar a conocer a Cristo. Y Cristo es sacrificio para hacernos luz. Sería un desperdicio el sacrificio de Cristo si no prestas tu servicio como deberías hacerlo. Así que como nación, Jesús da una palabra oportunamente, porque cuando viene Jesús, ¿cómo están los judíos? ¿Siendo luz? No. Están siendo oprimidos por el Imperio Romano. Antes estaban en oscuridad, en tinieblas. Es más, a mí me es paradójico, no sé cómo lo interpretes, pero te lo voy a decir igual. Tuvo que venir el mismo Señor porque se enredaron con lo que les encargó. Ahí ahí las profecías decían que iba a venir el Mesías, que esto, que Juan el Bautista, no le pusieron, dijo, Señor, me toca ir a mí. Y vino Jesús mismo, porque el mensaje que era de los judíos debían haber predicado por todo el mundo acerca del Mesías. Jesús tuvo que venir a aclararle la cosa. Y tuvo que venir a prestar el servicio. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tremendo. Así que la luz siempre va a prestar un servicio indispensable. Andar en el pecado hace que nuestra luz en Cristo se oculte sin poder servir. Y Jesús destacó que la luz que nos había sido encomendada pertenecía a todos los hombres, es decir, pertenece al mundo. ¿Qué haces con algo de ti que no debes guardar, sino que tienes que entregarle a otro? Debes dar a conocer lo que sabes de él. Colocada en un lugar alto, dice el texto. Siempre la luz debe colocarse en lugares estratégicos para que se aproveche al máximo. Si un bombillo se coloca en este salón mal estratégicamente, alumbrará una parte, pero no beneficiará todo el salón. Por eso le voy a decir una cosa. ¿Usted sí está preparado para que el Señor lo coloque en lugares estratégicos? ¿En lugares altos? Y yo creo que muchos hemos dejado pasar la oportunidad. Yo creo que en ocasiones el Señor nos ha querido colocar en lugares estratégicos, pero como somos de aquellos religiosos que no nos queremos contaminar, entonces preferimos rodearnos de evangélicos. ¿Ya? ¿Me entendió? Preferimos rodearnos de no pecadores, y la idea sería el contrario, para estar estratégicamente ubicado en un lugar donde pueda dar luz. Ese sería el objetivo bíblico. Así que, ¿tú crees que eres cristiano solo para ti? ¿Solo para tus sueños? Dios quiere usarte en un servicio especial. Dios desea beneficiar a toda la humanidad a través de la luz de Cristo irradiada a través de ti.
Alguien dijo un día que uno no puede evitar su influencia más de lo que podría escapar de su propia sombra. En otras palabras, influenciaré a otros entre más escape de mis propios miedos y de mis propias sombras. Más influenciaría a los demás. Y Dios no solo nos da la identidad, sino que nos da tareas, nos da servicios, nos da un proyecto de vida, nos da un propósito. Y ese propósito tiene que ver con ser luz. Enciende tu identidad, enciende tu servicio. Pero por último, versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas obras, sus buenas acciones brillen. ¿Cómo dice el texto? Que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. El tercer principio que debes encender. Debes encender tu identidad, tu servicio, pero también debes encender tu buena conducta. Buenas acciones. Y las buenas acciones no se limitan a hacerle un gran favor a alguien. No, es más completa la cosa en el pasaje. Es conducta propia. Es tener una conducta admirable, digna del Señor que digo tener por dentro. Si tú y yo decimos que tenemos a Cristo adentro, pues nuestras conductas deben ser conforme al Cristo que llevo dentro. Y los discípulos escuchaban este mensaje y eran los primeros en ser designados para hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, la forma a través de las buenas obras, las buenas acciones, la buena conducta. Porque te voy a decir una cosa, sin preámbulos. Tú puedes tirarte, y me voy a poner de ejemplo. Yo me puedo tirar el mejor mensaje que usted ya ha podido escuchar en la humanidad, desde aquí, desde este púlpito. Yo puedo levantar mis manos y aquí los sordos oír, los ciegos ver, los que no tienen piernas que les salgan nuevas. Vamos a ir a una iglesia donde el pastor ora y la gente le sale las extremidades. Dios me puede usar a mí inimaginablemente, pero si a mí la gente me ve haciendo una mala acción afuera, yo pierdo mi autoridad completamente. ¿Aló? ¿O estoy equivocado? Si usted quiere perder su autoridad fácil en un segundo, que lo vean comportándose mal y usted pierde su identidad, pierde su autoridad. No sé si me hice entender con eso. Entonces, mi hermano, no solo hay que encender la identidad ni el servicio, sino también la buena conducta. Porque yo tengo que ser digno del Señor que predico. Tengo que comportarme conforme el Señor que digo tener. Eso me demanda ser luz, eso me demanda ser una persona. Y eso es una ley ya gravitacional. Cualquier persona pierde autoridad instantánea cuando se le ve comportándose mal, en cualquier escenario. Por eso yo sé, y Dios sabe que oro por eso, el día que yo me case, el día que yo consiga mi esposita, mi familia, y estén aquí sentaditos o en otro lugar que el Señor nos tenga, y yo esté predicando, es ahí donde se va a medir mi conducta y mi predicación, porque ellos se me conocen en la casa. Y van a poder decir, esa esposa va a poder decir, es que perdonar, y decir que es en la casa. O puede decir ella, amón bizcochote. Amén, mi amor. Amén, papi. Puede dar testimonio por mi conducta que lo que yo predico es cierto o no lo es. Es más, yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos desanimado de líderes que teníamos, pastores, líderes cristianos, y nos desanimamos de ellos porque vimos una mala conducta. Dígame si no. La conducta siempre hace que se quite la autoridad. Por eso el pasaje, si nos invita a algo, es encender la buena conducta. ¿Aló? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Le digo para ir cerrando, la conducta es la mayor medida que comprueba la integridad y la fe. La conducta, la forma de comportarme. Y todas las personas se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Por eso y por esta razón es que la fe sin obras es muerta. Incluso los discípulos reflejaron la luz de Cristo delante de los enemigos. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro y Juan predicaron en una situación, escúcheme, predicaban en una circunstancia,
La Biblia dice que la gente se les vino en contra, pero dice el texto: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, es decir, que eran ordinarios, que no eran estudiados, dice el texto, sus enemigos le reconocían que habían estado con Jesús. Tremendo. Qué rico que me vean a mí y digan, como esta mañana una hermana nos contaba un testimonio. Te lo cuento rápido. Una hermana que nos contaba un testimonio en esta mañana de que en un bus encontró un teléfono y que ella guardó el teléfono y esperó a que marcaran el teléfono para devolverlo. Efectivamente llaman y la persona, una señora, le dice: ese teléfono es mío, por favor devuélvamelo. Y la hermana le dijo: sí señora, estaba esperando a que me marcara para entregárselo. La persona vive aquí en Bosa, se va hasta cierto lugar, tiene que ir un trayecto largo, se encuentra con la persona y le dice: su merced, a usted se le cayó este teléfono, aquí se lo entrego. Y la señora le dijo así: mínimo usted debe ser cristiana. Le dijo así. Escúcheme, ¿sabe qué rico que nos vean y nos digan mínimo ese algo de Dios tiene? De los discípulos dijeron, les reconocían que habían estado con Jesús. Qué rico que nos vean y nos digan, estuvieron con Jesús. Qué rico que nos vean y no nos digan, ese estuvo como con el diablo, porque mire cómo viene. Uy, ese carácter, eso no tiene nada de Dios, ese estaba era como con el diablo. Uy, esa forma de contestar, eso no es eso es como el diablo. Qué rico que reconozcan en nosotros que estamos con el Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Tus conductas, nuestra conducta reflejará si hemos pasado tiempo con Dios. Es por eso que la oración no se cuenta que se hace, la oración se inspira, la oración se refleja, la oración se le nota a una persona en la cara. A una persona se le nota en su forma de hablar si lee la Biblia. ¿En serio? Son cosas conductuales. Por eso no apagues con las malas conductas la luz que Cristo encendió en tu vida. Entonces, el aceite de mejor calidad se reflejaba ante la intensidad de la lámpara. Cuando se prendía una lámpara, la gente, el aceite que era el combustible de la lámpara, iba por dentro de la lámpara, no se veía, pero lo que sí se veía era la llama. Entonces, de estas tres, esta es un poco más fuerte, ¿no? Entonces, decía la gente, ah, no, esta lámpara es mejor, el aceite de esta lámpara es bueno. ¿Por qué lo reconocían, aunque no lo veían? Por la calidad de la llama. ¿Sí me hago entender? Tú y yo predicamos una calidad de Cristo con nuestras conductas. De la forma en que tú te comportas, la gente está diciendo, ¿el Cristo que él tiene por dentro vale la pena o no vale la pena? Por la calidad de la llama. Así que no dejemos mal parqueado a nuestro Señor, porque nuestro Señor es lo mejor. Nuestras conductas deben dar un testimonio. Y termino diciéndole que la luz brilla no tanto para que los hombres vean la luz, sino para que gracias a la luz puedan ver otras cosas, puedan ver al Padre Celestial, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestra luz debe brillar no para que los hombres sean atraídos a nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo. La gente debe ver tus buenas obras para que quieran a tu Dios, para que quieran estar también en el lugar donde tú estás. Entonces Cristo desea que nuestro testimonio sea bueno y que en nuestro testimonio demos a conocer al Señor. Amén. Así que, mis hermanos, ayer muchos encendían velas, pero con la paradójica situación de que sus vidas estaban apagadas. Y Dios a ti y a mí nos dice hoy, más que velitas, enciende tu identidad. Más que velitas, enciende tu servicio. Más que velitas, enciende tu buena conducta. Enciende estos principios en tu vida. Enciende al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles se sentó en la cabeza de la gente como llamas de fuego. Luz. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la fuerza, el fuego para reflejar la luz de Cristo. Alguien explicando un día decía
que Cristo es el sol y nosotros somos la luna, en el ejemplo de reflejar su luz. Usted y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo y tenemos que caminar con Él para reflejar esa luz. Ahora, hagamos honor al Cristo en el que hemos creído. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora, para terminar, quiero invitarte a que tú vivas una vida de identidad, de servicio y de buenas conductas, conforme el Señor nos dice hoy. Y si tú y yo hacemos eso, un día veremos al Señor Jesucristo en todo su esplendor de luz. Quiero preguntarte, ¿cuántos en este lugar desean un día encontrarse con el Señor? Si lo desea, te quiero decir y te quiero hacer un spoiler. ¿Sí? ¿Entiende la palabra spoiler o no? Bueno, en otras palabras, te quiero decir lo que va a pasar. ¿Cómo lo vas a ver? Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 dice: Jesús glorificado, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. 16. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y quiero que lea la última frase: y la cara era semejante al sol cuando brilla en toda su esplendor. Quiero decirte que si tú permaneces siendo luz, un día usted y yo veremos a Jesucristo. Ay, digamos que veremos a Jesús. Y lo veremos, dice la palabra, cara a cara. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. El día que tú y yo veamos a Jesús en el cielo, nos tocará taparnos la cara, porque será como luz, como un resplandor. Y la pregunta es: ¿cuántos desean que llegue ese día? ¿Cuántos desean ver al Señor glorificado? Por eso yo quiero invitarle a que usted se comporte como lo que la Biblia dice que somos, como luz. ¿Aló? Como luz. Encendamos hoy nuestra identidad, nuestro servicio y nuestras buenas conductas, porque la palabra dice, la palabra nos enseña que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Así que le quiero invitar a que usted anhele el día en que vea al Señor. Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte. Padre, queremos orar. Quiero pedirle que usted ore conforme a esta palabra. Quiero pedirle que usted en esta hora comprenda lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho. Quiero invitarle a que usted en este lugar entienda lo que el Señor hoy decía a su vida. Más que en una fecha encendamos una tradición, no olvidemos que somos luz. Estamos siendo llamados a iluminar, a brillar. Estamos siendo llamados a irradiar la luz de Cristo. Señor, ayúdanos. Yo creo que a todos nos hace falta mucho para llegar a ser esa luz del versículo 14 de Mateo 5. Pero aquí vamos.
Y creemos que la luz iluminará nuestras vidas, no por quienes somos, sino por lo que tú has hecho. Te pido por aquel que se ha sentido mal, que no ha tenido una identidad clara, que hoy la encienda. Te pido por aquel que no ha podido encender un servicio completo para ti. Te pido por aquel que no ha podido encender una buena conducta para reflejar testimonio. Te pido que nos ayudes a todos. Te pido que reflejemos tu luz, Señor, que reflejemos la verdad en ti. Te pido, Padre, que podamos glorificar tu nombre donde quiera que vayamos. Señor, pero especialmente te pido que un día nos des ese favor de verte en el cielo, en el reino eterno, adorándote. Dice Juan en la visión que tuvo, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Señor, esperamos un día verte cara a cara. Deseamos un día estar contigo en tu presencia. Sabemos que también la Biblia nos dice en Apocalipsis que allí no habrá necesidad de la luz del sol, porque tu luz iluminará todo. Señor, por eso te adoramos. Queremos ser más hijos de la luz. Ayúdanos, Padre, a que en este tiempo, a que en el 2025 se encienda lo que ha permanecido apagado en nosotros. Ese servicio, esa identidad, esas buenas conductas. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Dígale, Señor, permíteme permanecer como una antorcha, encendido por tu fuego precioso, por el fuego del Espíritu. Señor, reprendo de esta casa toda tristeza, todo luto, toda amargura, toda oscuridad que se ha querido apoderar del corazón y de la vida de tus hijos. Oro por esa familia, por ese matrimonio que lo ha querido nublar, Señor, el pecado, que lo ha querido colocar en tinieblas. Dios, no tiene poder el enemigo, porque tú eres luz y nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Padre, te bendecimos y te doy gracias por esta palabra que sé que nos ha hablado a todos. De esta misma forma, Señor, salimos a casa sabiendo que tenemos una tarea por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Alábalo. Dale un aplauso.